Nuevo vídeo, nuevo combate. ¿Puede el Afro Kung Fu vencer al karate caucásico ochentero? ¿Puede Bruce Leroy contra el espíritu de Bruce Lee? ¿Puedes pasar vergüenza viendo una peli? Hoy enfrentamos a dos películas que se deben considerar de culto, dos cintas que mezclan artes marciales, música ochentera y una generosa ración de integración racial. Por un lado, El último dragón, la odisea funky de un joven llamado Leroy que busca alcanzar el aura y derrotar al temible Sambo. Música de sintetizador, aura black power y hostias como panes. No podemos pedir más. Su contraparte, Retroceder nunca, rendirse jamás, la historia de un chico acosado que recibe clases de karate del fantasma de Bruce Lee, un Karate Kid más místico fusionado con Rocky 4, pero menos profundo. Cine kung fu adolescente con estilo, con breakdance y sin vergüenza. El enfrentamiento está servido, así que ponte el kimono, apriétate el cinturón y prepárate para un viaje lleno de sintetizadores, situaciones absurdas y patadas giratorias, porque estamos a punto de enfrentar a El último dragón con Retroceder nunca, rendirse jamás. Y van a saltar chispas. Round 1. Fight. En la esquina izquierda tenemos a El último dragón, producida por Motown, dirigida por Michael Schultz y escrita por Luis Benosta, una delicia del cine de artes marciales y comedia de los 80. Leroy Green, un joven discípulo del Kung Fu, busca alcanzar el aura, una especie de nivel espiritual místico que al parecer también incluye efectos especiales tan rudimentarios como efectivos. En su camino se cruzará con Laura, una presentadora de vídeos musicales, y con Sambo, el autoproclamado samurái de Harlem. Lo sé, es tan maravilloso como suena. Sus mejores golpes son la fusión de cultura afroamericana con cine de Kung Fu, comedia y música videoclipera, una genialidad que espero ver repetida antes de morir. Un villano carismático y exagerado que roba cada escena de manera brutal, cómica y surrealista. Después de Hans Gruber y Darth Vader, este es el mejor villano del cine ochentero. Y aunque el argumento es más simple que la lista de reposición de gambas de Forrest Gump, su loca propuesta debería ser bien recibida para todo fan del cine de artes marciales de los 80. Nos encontramos ante una locura cinematográfica que resume, en esencia, el cine palomitero de artes marciales de los 80, pero con estilo funky, insuperable. En la esquina derecha tenemos Retroceder nunca, rendirse jamás, el desafío en parte de Latam, dirigida por Corey Yuen y escrita por Keith W. Strandberg. Jason, un adolescente fanático de Bruce Lee, se muda a Seattle después de que su padre reciba una paliza de la mafia. En su nuevo hogar, Jason es entrenado por el fantasma de Bruce Lee. El señor Miyagi ya estaba cogido para derrotar a sus abusadores. Y finalmente a Iván el ruso, interpretado por un jovencísimo Jean-Claude Van Damme. Sus mejores golpes son una propuesta más allá de lo terrenal, con un espíritu de Bruce Lee que puede llegar a convencer si le pones ganas, muchas ganas. Una trama simple, quizás demasiado, pero que se salva porque lo único que quieres ver son peleas de karate y bailes de breakdance. Bueno, quizás esto último, no tanto. Y Van Damme en su debut cinematográfico con un papel relevante. Había participado antes en películas, sí, pero como extra. Esta es su primera aparición seria haciendo de villano ruso sin decir casi una palabra, porque en realidad no sabe ruso. Nos encontramos ante un downgrade de Karate Kid que grita "lo siento". Ambas películas abrazan el delirio, pero mientras El último dragón se siente como una carta de amor al Kung Fu con ritmo funk, Retroceder nunca es puro fanfiction sin presupuesto. El primer asalto se lo lleva El último dragón por tener una historia más coherente dentro de su locura, personajes más carismáticos y un universo que, de alguna forma, tiene sentido, aunque sea solo para los que han visto demasiadas veces Operación Dragón. Johnny, ¿qué haces? Bueno, verás, Leroy. ¿Sabes que siempre nos enseñas el arte de luchar sin luchar? He descubierto algo mejor. Ahora domino el arte de luchar sin tener idea de cómo luchar. Round 2. Fight. El último dragón entra al ring con Ty Mac como Leroy Green. No era actor profesional, pero se mueve con elegancia y carisma marcial. Es ingenuo, sí, pero eso hace que funcione. Es como un monje Shaolin atrapado en Harlem. Buena presencia, buenos movimientos y actitud de chico bueno ochentero. Son los golpes principales y que golpean con tanta fuerza como su personaje cuando pierde la vergüenza. Le sigue Vanity como Laura, aporta carisma y sensualidad, aunque su papel es más decorativo que funcional. Aún así, su presencia sirve para
dar equilibrio al tono de la película, entre la fantasía y el romance urbano, el personaje activador del héroe que no lo es, hasta que secuestran a la chica y que toda película palomitera de los 80 debe tener. Pero quien golpea fuerte, quien llena la pantalla cuando aparece el amo, el maestro, el sensei de la imaginería afroamericana de los 80 es Julius Carry III como Sambo en la versión española, Sean Aff en la original, el samurái de Harlem en la versión española o el shogun de Harlem en la original. Pelo afro, hombreras imposibles y frases legendarias como ¿Quién es el más malo? ¡Sambo! ¿Quién es el más guapetón? ¡Sambo! ¿Quién es el hijo puta más golfo de este pueblucho? ¡Sambo! Cada vez que aparece, la película se convierte en oro puro golpeando a su contrincante en toda la cara. El resto del elenco, con caras conocidas del cine ochentero, no tiene desperdicio. Desde el villano supuestamente principal hasta el colega de gimnasio, incluso un breve papel del gran William Massey. Todos tienen sus momentos delirantes, pero ven que Sambo puede él solo con el asalto y deciden no intervenir. Retroceder nunca, rendirse jamás, está prácticamente noqueada, pero al poco se recupera. Su combatiente principal tiene a Kurt McKinney como Jason. No es exactamente un torrente de carisma, pero se esfuerza. Una sobreactuación que podríamos valorar como punto positivo, ya que el resto también lo hace y ello le da un sentimiento de vergüenza ajena ochentera que de alguna manera saca pecho y golpea directo al nervio. Sigue el contraataque del conjunto orbital al héroe, el amigo afroamericano que baila breakdance, el padre maestro de karate que lo enseña para que no se use, El karate no debe usarse agresivamente. What are you talking about? el niño repelente haciendo bullying al chico guapo y con capacidades de combate es el sinsentido del sinsentido, la novia con diálogos de NPC de juego de rol y el espíritu de Bruce Lee que, en fin, como fan de Lee tengo sentimientos encontrados, todos con nivel de sobreactuación premium y aún así golpean. Y luego, claro, está Van Damme. El futuro héroe de acción aquí apenas dice nada, pero con eso le basta. Su mirada, sus patadas, su actitud. Se le presenta como Iván Krasinski, pero en los créditos finales sale como Carl Bredin, otro sinsentido más. Van Damme no necesita hablar para intimidar, solo es abrir las piernas y ya tienes ganado al público. Golpes suficientes como para tomar en serio al elenco. Ambas cintas tienen personajes memorables. El último dragón se manifiesta como un reparto mayoritariamente afroamericano por razones obvias. La famosa discográfica Motown está estrechamente involucrada en la cinta y eso se nota. Pero es que el reparto es tan cool, cada personaje tiene su potente puesta en escena que me es imposible sacarle nada negativo, si hasta los esbirros tienen su gracia. Por otro lado, Retroceder nunca, rendirse jamás tiene un reparto, digamos, más ridículo, más sobreactuado y nada convincente. Pero justamente por eso sus golpes hacen gracia. Pero es que Sambo, ese shogun de Harlem, es el que decanta la balanza hacia el último dragón de manera contundente. Los jueces se rinden a su carisma funky oriental que ya le tienen como el maestro. El karate no debe usarse agresivamente. Pero si no tengo otra elección. Round 3. Fight! Once this journey you must make alone. You got no reason to let people keep you down. Misha Seagal contra Paul Gilrath. Entran muy serios al ring, no se median palabras, solo esperan el sonido de la campana. Aquí es donde el último dragón lanza una patada giratoria con chispas y fuego. La película fue producida por Berry Gordy, fundador de Motown. Temazos como The Glow, Rhythm of the Night o Seventh Heaven no solo acompañan la acción, la elevan. Cada pelea parece una escena sacada de Fama, pero con patadas. La música no es solo fondo, es protagonista. Cuando Leroy entrena, cuando Laura presenta sus clips o cuando Sambo irrumpe gritando por los cines de Harlem, todo tiene energía musical contagiosa. Y es que este apartado tiene aura desde los créditos iniciales, y me da igual si la película fue nominada 2 veces a los premios Razzie como peor canción original por las canciones originales de The Last Dragon y de The Seventh Heaven. También fue nominada a los Globos de Oro por Rhythm of the Night. ¿Quién es el loco ahora? Los golpes musicales son imparables. Los efectos sonoros cumplen con creces. Nada que objetar y todo para golpear.
Paul Gilrath se retuerce de dolor, pero se levanta con dificultad para afrontar el contraataque. Retroceder nunca también juega su carta sonora. La partitura está plagada de sintetizadores, power ballads y temas motivacionales. Todo lo que uno espera de una peli de artes marciales ochentera está aquí. Canciones que hablan de crecer en uno mismo, de no rendirse, de ser fuerte, aunque estés entrenando con un fantasma, pero no va más allá de lo estipulado como ochentero. Eso sí, la calidad no es la misma, la música cumple su función, pero no trasciende. No hay un tema que te haga volver a la película con solo escucharlo. No hay temas nominados ni a los Razzies ni a los Globos de Oro, y cuando compites contra Motown, estás perdido. Aún así, consigue acertar ciertos golpes. Los efectos sonoros son solo testimoniales, cumplen y pueden llegar a convencer, pero nada más. Últimos coletazos del contraataque. Poco que discutir en este asalto, la construcción del último dragón se cimentó pensando en la música, y eso confiere una ventaja enorme en este asalto. Retroceder nunca tiene a la música como un acompañante más, sin ningún tipo de entrenamiento previo. Asalto claro para el último dragón, porque en esta peli la música no solo suena, brilla. La gente tiene miedo de los tíos orientales. Te mueves un poco, chillas un poquitín y pones cara de malo. Fíjate en esto. Round 4. Fight! Y tenemos una pelea desigual pero interesante. El último dragón apuesta por un estilo visual que mezcla el cine de Kung Fu con el videoclip ochentero. Harlem nunca se vio tan colorido y a la vez tan decadente. Salas de cine, discotecas con luces de neón, trajes tan horteras como geniales, con esbirros más horteras y más geniales todavía, dojos con murales místicos y un sensei tirando flechas a su alumno. Absolutamente delirante pero deliciosamente cautivador. Los trajes de Sambo y su banda son arte conceptual en movimiento. Hombreras, cuero, gafas envolventes y peinados imposibles. Cada escena parece una sesión de fotos para una revista de moda marcial ochentera a lo revista pop. Sambo no solo tiene poder carismático por su concepto de fusión de estilos orientales con la cultura afro, sino que esa fusión se amplifica y perfecciona con su vestuario, que además se permite el lujo de variarlo en todo el film, y a cada cual más cool que el anterior. Para mayor gozo y sorpresa de todos, el uso del aura como efecto especial final, con ese halo dorado en puños y rostro, es el broche perfecto para una estética que se atreve a ser excesiva. Porque si vas a contar una historia sobre iluminación espiritual a través del Kung Fu, ¿por qué no hacerlo pues con eso, con rayos animados? Una versión marcial del duelo entre Luke Skywalker y Darth Vader. Golpes brutales hacia su contrincante que cae al suelo. Retroceder nunca se levanta como puede y busca el hueco para contraatacar. Retroceder es más modesta, sus escenarios son realistas, casas, gimnasios, parques, garajes, y eso le da cierto encanto, pero también la limita. Visualmente nos sorprende, no arriesga, se siente más como una película de sobremesa de Antena 3 que se ha equivocado al poner la cinta porque el becario no sabe distinguir los títulos de las etiquetas. Otro punto a analizar es que se puede decir que más del 60% del tiempo de la cinta se muestra a Jason entrenando con o sin el Bruce Lee de Hacendado. Las escenas son potentes en ese sentido. Te dan ganas de apuntarte a un gimnasio y si ya estás apuntado a uno, pues a dos. No se puede pedir más teniendo en cuenta lo que estamos viendo. Eso sí, tiene un dojo final muy ochentero, con luces dramáticas y un ring con alma épica donde Van Damme puede repartir sin piedad. Pero eso no basta para igualar el despliegue visual de su oponente. La comparativa entre ambas cintas se resume en cuál de las dos tiene más encanto, y creo que la respuesta es clara. Otro punto para el último dragón, por atreverse a ser diferente, hacerlo con estilo y por Sambo. Este vaso eres tú. Representa tu conocimiento. Este vaso es lo que yo te ofrezco. El vaso de mi conocimiento no cabe en tu vaso. No le da guerra. Y ahora, el vaso ya está libre, ¿entiendes? Round 5. Fight!
Entran al cuadrilátero Michael Schultz y Corey Yuen, los dos con ganas de pelear y demostrar quién es el verdadero maestro. A la izquierda, Michael Schultz, un director con experiencia en cine afroamericano, televisión y comedia. Y aunque no sea el mejor discípulo del cine de acción, en El último dragón saca brillo a todo lo que toca. Su puesta en escena es exagerada, colorida, siempre en tono con lo que propone la historia. No busca realismo, busca espectáculo con clase funky. Y lo consigue. Las peleas están bien coreografiadas, sí, pero más importantes son los momentos de construcción del personaje, de humor involuntario, de estética ochentera llevada al extremo. Schultz dirige con una sonrisa cómplice, sabe que esto es un cómic en movimiento y le encanta. Golpes que derriban a su oponente. A la derecha, Corey Yuen, que se levanta enfadado. Yuen es un veterano del cine de acción hongkonés y eso se nota especialmente en el tramo final de Retroceder nunca, rendirse jamás, cuando la cámara se vuelve más dinámica, los golpes más intensos y Van Damme se transforma en una máquina de patear costillas. Ahí aparece su sello. El problema es que el resto de la película no está a su altura. Muchos planos son planos, valga la redundancia. Las escenas de diálogo tienen carencias y aunque el montaje mejora en los entrenamientos, no hay una verdadera coherencia estética. Es como si Yuen solo se emocionara cuando hay patadas de por medio, pero lo peor es la dirección de actores. Esa sobreactuación de todos y cada uno de los personajes es lo más preocupante. Quizás Yuen no le dio importancia o fue causa heredada del cine asiático, pero no convence en absoluto. Es más, pone en un serio dilema al espectador que ya de por sí le estaba costando suspender su incredulidad. Aún así, golpea por defensa. Ambas direcciones tienen sus objetivos claros. Michael Schultz en El último dragón se centra en que todo tenga sentido dentro del sinsentido, con una dirección eficiente e incluso en algunos casos excelente. Corey Yuen, sin embargo, parece que solo se centró en el tramo final y en las escenas de entrenamiento. El resto parecen pasos obligados para llegar a lo que le interesa. Creo que aquí los jueces tienen claro a quién darle el asalto. Michael Schultz y su fantasía funky kung fu se lleva el punto y por Sambo. Round 6. Fight! Ambas películas guardan su momento más icónico para el final, y muy parecidas si lo pensamos bien. Ese golpe que define todo el viaje, el Hadouken que justifica haber visto 90 minutos de entrenamiento, humillación y coreografías en cámara lenta. Y aunque en El último dragón me he tenido que morder los dedos para no poner esa presentación de personaje de Sambo en el cine, y del que posiblemente me arrepienta, debo reconocer que la escena Hadouken llega en el clímax. Sambo tiene al Leroy acorralado, lo lanza al agua, lo golpea, lo humilla, y entonces, cuando todo parece perdido, Leroy recuerda las palabras de su maestro y su puño empieza a brillar, literalmente. Con el aura encendido, Leroy lanza una combinación de patadas y puños iluminados que ya no son solo golpes físicos, son afirmaciones espirituales, y remata con la frase definitiva: Muy bien, Leroy. ¿Quién es el único maestro? Yo. ¡Ah! Yo lo soy. Ese es el Hadouken, puro, simple, brillante, una transformación personal hecha energía. Y con música de fondo, claro. Hemos disfrutado del viaje solo para oírle decir eso a Leroy. En Retroceder nunca, rendirse jamás, el Hadouken es más terrenal, si quitamos el espíritu de Bruce Lee de la ecuación, pero también efectivo. Nos encontramos ante el clímax. Van Damme ha repartido estopa a todo aquel que se enfrenta con él. Jason interviene para que la humillación no vaya a más y sube al ring con patada como presentación. Jason empieza fuerte en el enfrentamiento final, algo que no es muy usual en el cine en estos términos. Siempre el protagonista se ve superado por el villano de buenas a primeras. Sin embargo, esta superioridad inicial se viene abajo al poco tiempo. Van Damme se impone y Jason se ve completamente superado por el imparable Ivan, o Carl según los créditos. Jason parece a punto de rendirse y entonces su colega bailarín le recuerda el título de la película. Jace, ni retirada, ni rendición. En un montaje de miradas, memorias y motivación, recuerda su entrenamiento con el espíritu de Bruce Lee y se levanta. ¿Os suena? A Jason solo le faltaría decir: ¿Quién es el único maestro? Yo lo soy.
Lo que sigue es una lluvia de patadas acrobáticas, puños y gritos de frustración superada y un Van Damme rabioso que termina estrellado fuera del ring. La multitud lo vitorea, Jason vence, la dignidad de Seattle sigue intacta, el padre aprende a que el karate se puede usar y el cine de artes marciales de los 80 tiene otra obra que admirar o esconder. El aura del Leroy es más icónico, más exagerado, más único. Hadouken para el último dragón con efectos especiales incluidos. ¡Hadouken! Jason, ¿qué estás haciendo? Combate, Sensei. Esto no es una película de Bruce Lee, es karate. Fight! Dos películas que son pura esencia ochentera, una producida por Motown, la otra por el espíritu inquebrantable de superación con el entrenamiento montado en un garaje, una con un villano inolvidable, la otra con un Van Damme que iniciaba lo que iba a demostrar. Retroceder nunca, rendirse jamás, tiene corazón, tiene ganas, tiene la aura de esas películas de videoclub que uno alquilaba sin expectativas y terminaba viendo 10 veces. Es torpe, sí, pero entrañable, con un montaje musical por cada ejercicio de superación y una escena de lucha por cada injusticia. Es como un Rocky 4 con menos presupuesto, menos diálogo y más espíritu, pero que a la vez te hace sentir vergüenza ajena porque está por debajo del nivel de artes marciales del cine ochentero. Pero El último dragón es otra cosa, es una fusión improbable que funciona mejor de lo que debería. Es cultura afroamericana, kung fu, música funky, romance, luces de neón y filosofía Shaolin y humor descarado envueltos en celuloide brillante. Tiene identidad, tiene alma, tiene aura, una cinta que se toma en serio lo justo para luego decir, bueno, riámonos un poco de nosotros mismos. Una aventura que avanza a base de música, artes marciales y humor sin complicaciones. Funciona de principio a fin. Si te la tomas en serio no has entendido nada. Si te la tomas a broma, quizás te dé alguna sorpresa. Este tipo de cine de artes marciales con una fusión cultural y humor sin más, lo he hecho en falta a día de hoy. Ambas se disfrutan, ambas se recuerdan, pero solo una tiene un villano que entra gritando ¿quién es el maestro?, con gafas de sol dentro de un cine y actitud de supervillano sobrado. Victoria por decisión unánime para El último dragón, porque cuando una obra mezcla funky, kung fu y humor, no puedes ignorarla, solo puedes adorarla. Les haremos pagar por esto. No, Jason. Se acabó. Luchar contra ellos no es la respuesta. ¿Y cuál es la respuesta? Hay películas que cambian el cine y hay películas que te cambian a ti, aunque solo sea durante 90 minutos. El último dragón y Retroceder nunca, rendirse jamás pertenecen a ese segundo grupo, el de las cintas imperfectas, desmesuradas, a veces ridículas, pero llenas de corazón y con muchas ganas de entretener. De las que salías del cine pegando patadas creyéndote un ninja. Las que te enseñan que no hace falta tener los mejores efectos ni los actores más famosos para dejar una huella. ¿Con cuál de ellas te quedas? Si disfrutaste en su momento con alguna de ellas o si simplemente disfrutas de este sinsentido ochentero, te invito a que busques por YouTube un cortometraje llamado Kung Fury y del que, por cierto, se ha anunciado ya su versión largometraje. Si no lo conoces, ya estás tardando. Volverás a la locura de artes marciales de los 80 de inmediato y sin DeLorean. Recuerda, lo importante no es si brillas, sino si estás dispuesto a levantarte una y otra vez hasta que lo hagas. Así que ponte la cinta, enciende el radiocassette y no lo olvides, Sambo sigue siendo el maestro. Hoy tampoco os voy a pedir que os suscribáis ni le deis a me gusta porque mi perra lleva una cinta en la cabeza con el símbolo de la bandera de Japón y lleva gafas de sol dentro de casa. Esto quizás lo haga en el próximo vídeo. Maya, ¿por qué llevas esas sombreras? ¿Cómo que quién es la maestra? Yo Papá, en ocasiones hay que luchar. estoy orgulloso de ti. He sido tan estúpido.